Bueno, unidad número 3, que ya la habíamos comenzado la clase anterior, integrales definidas y aplicaciones económicas. En esta clase vamos a trabajar dentro de los contenidos de la unidad didáctica con lo que tenemos subrayado, integral de una función continua, cálculo de áreas de funciones y área entre dos curvas. El eje de esta unidad 3, ¿sí? Como recién lo mencioné, denominada integrales definidas y aplicaciones económicas, es la definición, ¿sí?, de integrales definidas, que para poder abordarla se realizó a través de un procedimiento que era empleando las sumas de Riemann. También estudiamos en la clase anterior las propiedades de las integrales definidas y también un teorema que vincula el procedimiento de derivación con el proceso de integración, que es el teorema fundamental del cálculo. ¿Sí? Específicamente en la clase de hoy vamos a trabajar con cálculo de áreas. Bueno, como retomando, digamos, lo que ustedes habían visto en la unidad 2 y vinculándolo con esta unidad 3, en la unidad 2 habíamos estado trabajando con integrales indefinidas, donde el proceso de integración en ese momento, ¿sí?, lo estudiábamos como el proceso inverso de lo que es la derivación. En cambio, en la unidad 3 abordamos la integración, ¿sí?, como este proceso, digamos, para determinar área bajo una curva de una función continua dentro de un intervalo dado. Y el resultado de la integral definida es un valor numérico. En el contexto económico en el cual se enmarca esta asignatura, vamos a estudiar una aplicación de las integrales definidas que será el excedente del consumidor y del productor. Eso ustedes lo van a estar viendo mañana en la clase de práctico, que en realidad es una clase teórico-práctica. ¿Sí? Bueno, para calcular, así vamos a referirnos un poquito a lo que habíamos trabajado en la clase del jueves. Para calcular el área, ¿sí?, comprendida entre una función y igual a f de x, el eje x, y las rectas verticales x igual a y x igual a b, siendo la función f de x continua y positiva, ¿sí?, para todo x que pertenezca al intervalo cerrado a b, nosotros desarrollamos un procedimiento que constaba en sumar áreas de rectángulos, donde esos rectángulos se denominaban rectángulos inscritos o contenidos y rectángulos circunscritos o continentes. Pero nuestro objetivo, ¿cuál era? ¿Cómo íbamos a observar en cada esas sumas de áreas, ¿sí?, qué es lo que estábamos interesados en observar? En que si tomamos mayor cantidad de rectángulos, sean inscritos, que eran estos rectángulos, ¿sí?, o rectángulos circunscritos o continentes, ¿sí?, el hecho de decir si tomamos mayor cantidad significa medida que n tiende a infinito, ¿sí? La amplitud de las bases de los mismos tenderá a cero, es decir, cuando el incremento de x sub i tiende a cero.
fíjense, el incremento de x sub i, ¿sí? Era el incremento de cada uno de los intervalos, porque en realidad, ¿qué era lo que nosotros hacíamos? Al intervalo AB lo dividíamos, o sea, hacíamos una partición, y después lo que estábamos pretendiendo es que esta partición cada vez sea más chiquita, ¿sí? Construíamos los rectángulos, obviamente la base de los rectángulos es el incremento de cada uno de estos intervalos, ¿sí? Y después la altura, en realidad, la altura de los rectángulos estaba conformada por el valor de ordenada de la función. O sea, este proceso era al que llegábamos después de explicar, digamos, las dos alternativas de la construcción de los rectángulos, ¿sí? Denominados rectángulos inscritos, o los rectángulos circunscritos. Sonia, Sí. ahí Tiziana lo que nos pregunta es en qué se diferencian ambas alternativas que se habían planteado la semana pasada. Bueno, esas dos alternativas, ¿en qué se diferenciaban? Por eso, fíjate que cuando yo acá dije rectángulos inscritos o contenidos, cuando tomábamos la base, ¿sí? De estos rectángulos era el incremento, ¿sí? De x sub i, y con altura era el menor valor de ordenada que tomaba dentro de ese intervalo. Y después dije los rectángulos circunscritos, era con el mayor valor de ordenada, que en ambos procedimientos siempre llegamos con esa sumatoria, ¿sí? De las áreas de los rectángulos a un cálculo aproximado, ¿sí? Por eso, en realidad, lo que nos interesaba, ¿qué es tomar la mayor cantidad de rectángulos, significa a medida que n tiende a infinito, o sea que la base de los rectángulos sea cada vez más chiquitita. A medida que la base de los rectángulos es cada vez menor, obviamente nosotros tendríamos el incremento, ¿sí? Va a ser que tienda a 0. Y en lugar de tomar entre el menor valor de ordenada y el mayor valor de ordenada correspondiente, porque al decir menor valor y al decir mayor valor, estamos refiriéndonos a la altura de esos rectángulos, ¿sí? El propósito sería, obviamente, que sea exactamente el valor, la altura, que sea el valor de ordenada, ¿sí? Correspondiente a la función, digamos. ¿Eso lo va entendiendo? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, Juan? No, en el chat ninguna. ¿Sí? Bueno, entonces decíamos que el área bajo la curva, ¿sí? Se obtenía como tomando límite para cuando n tiende a infinito, ¿sí? Del incremento de x sub i que tiende a 0 a esta sumatoria, que en realidad la sumatoria desde i igual 1 hasta n de f de x sub i por el incremento de x sub i es la suma, ¿sí? De las distintas áreas de los rectángulos. Del procedimiento que habíamos ya analizado en la clase anterior, que tenía las dos alternativas, ¿sí? En realidad, ¿qué es lo que se desprende? Se desprende, bueno, acá están las sumas de Riemann, ¿sí? Se desprende que la definición de la integral definida, donde decimos que la integral definida de f de x, siendo f de x una función continua sobre el intervalo AB, denotada por la integral entre a y b de f de x diferencial x, es el límite de la suma de Riemann
con el incremento de x sub i que tiende a 0 cuando n tiende a infinito, que se simboliza, ¿sí?, como lo mencioné anteriormente, o sea, la integral entre a y b de f de x diferencial x es igual al límite para cuando n tiende a infinito del incremento de x sub i que tiende a 0 de la sumatoria desde i, que va desde 1 hasta n, de f de x sub i por delta de x sub i, o sea, el incremento. ¿Sí? En el caso que la función sea positiva, fíjense que acá estamos hablando solamente que la función es continua, si la función es positiva para todo x que pertenece al intervalo cerrado a b, la integral definida, o sea, esta integral que planteamos acá, es el área de la región bajo la gráfica de la función y igual a f de x entre a y b. O sea que el área se plantea como la integral entre a y b, la integral definida entre a y b de la función f de x diferencial x. En esta notación de la integral definida, ¿qué tenemos que entender? ¿Sí? Que b es el límite superior de integración, límite o extremo superior de integración, y a es el límite inferior, es el límite o extremo inferior de integración. F de x es la función integrando y diferencial x nos está indicando respecto de qué variable, ¿sí?, vamos a integrar. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. En la hora de cuando dice simbólicamente, no logro comprender la relación que se da cuando delta x tiende a 0. Entiendo cuando n tiende a 0, que significa la aproximación de cada vez más rectángulos, pero no entiendo lo otro. Cuando n tiende a infinito. Ese sí lo entiendo que vendría a ser el tema de que cada vez buscamos que haya más rectángulos para una Bueno, aproximación mejor. al tener mayor cantidad de rectángulos, esto significa que n tiende a infinito, y es como que automáticamente se da el hecho de que el incremento de cada uno de esos rectángulos va a tender a 0. Porque si vos tenés mayor cantidad de rectángulos, pensa en esto, las bases de los rectángulos tienen que ser cada vez menores. Eso hace a que realmente es como que si vos evaluaras punto por punto solamente en altura y tuvieses una base muy ínfima. Bien, ahí creo que un ¿Se poco mejor. entiende? Un poco mejor, sí. ¿Sí? Vos Bien. pensás ahí, Mariano, que si tenés que calcular el área que va entre x igual a y x igual a b, ¿podés volver, Sonia, a la gráfica anterior que teníamos? O Sí. sea, lo que entendí es que al ver tantos rectángulos, su área sería 0. ¿Eso sería? Mm, Paso. mm, No, no necesariamente, pero bueno, claro, no. vos tenés que calcular el área que está por encima del eje de las x, por debajo de la gráfica de la función, entre x igual a y x igual a b. Dado que los Sería, valores de x son constantes, bien, a vale un valor que en este caso es positivo y b es un valor positivo también más grande. Si vos tenés que generar rectángulos con base igual a delta x sub i, que es lo que te dice la definición, lo que estás diciendo es que cada rectángulo va a tener una base dada justamente por un incremento que se produce en la variable x. A medida que tengas mayor número de rectángulos, que es lo que uno simboliza con el n que tiende a infinito, para que vos sigas calculando esa misma área, los rectángulos tienen que tener una base cada vez más chica. Y al tener la base cada vez más chica, lo que uno está diciendo es
que este valor delta x sub i se hace cada vez más chico. Dicho de otra manera, tiende a 0 en el límite. Es, por ejemplo, si vos tuvieses, pensá en esto, no, ¿cómo se llama el compañero que preguntó? Mariano. Mariano, vos suponete que este rectángulo, en lugar de tomar el incremento, ¿sí? El incremento, el delta x sub i fuera chiquitito, así como yo lo marqué acá. ¿Te das cuenta? Ese rectángulo te quedaría dividido en dos partes. Pero pensá que en lugar de quedarte dividido en dos, se podría quedar dividido en tres, o en cuatro, en cinco, en seis. Si ese procedimiento lo hicieras para cada uno de los rectángulos, ese incremento cada vez es más pequeño. ¿Te das cuenta? Bien, ahora sí como que entendí un poco más la El valor relación de del incremento infinito sería del la base. n. Bueno, No sé quién habló por detrás. No, disculpe, que siga él y después hablo yo. Bueno, pregúntalo. no, era eso, más o menos había comprendido mejor. Ah, bien, Genial. bien. Bueno, Previo que Juan pregunte, yo hago una sola pregunta que fue la misma que les hicimos el otro día. Si uno tuviera que generar un único rectángulo para aproximar el área bajo la curva, ¿qué base tendría ese rectángulo? Piensa en un único rectángulo. se les está diciendo esto. En vez de ahí tener n rectángulos con n que tiende a infinito, yo quiero un único rectángulo. Y lo que valga A y B, digamos, sería todo ese intervalo sería de la base. Claro, exactamente. La base sería desde A hasta B. Para calcular el valor, harían la resta de B menos A. Claro, Y la altura, bueno, dependiendo de la alternativa, puede ser que se tome el mayor valor de imagen que asume la función en el intervalo o el menor, dadas las dos alternativas que se plantearon como procedimiento. claro. Ahora, si en vez de querer un rectángulo, quiero dos rectángulos, ya ahí la base va a estar dividida en dos, como les decía Sonia. La distancia que va a haber entre A y B la voy a tener que dividir en dos para determinar cada una de las bases. Si quiero 3, la voy a dividir entre 3. Si quiero 4, la voy a dividir entre 4 y así sucesivamente. Cuando yo incorpore una cierta cantidad de rectángulos y esa cantidad vaya creciendo a un número muy grande, pensémoslo así, que es lo que vamos a simbolizar con el n que tiende a infinito, cada base va a ser cada vez más chica. Si no, no estoy calculando el área que me están pidiendo. Y automáticamente, como les decía Sonia, hay una doble relación. Si yo quiero más rectángulos, necesariamente la base tiene que ser más chica, la de cada rectángulo. De hecho, en los procedimientos que se les plantearon el otro día, en la primera parte del procedimiento, se plantea la posibilidad que tengan cada rectángulo la base que uno quiera. Y después, como caso particular, que todos los rectángulos tengan la misma base. Y eso es válido tanto para la alternativa 1 como para la alternativa 2. Claro, yo por eso retomé, digamos así, como una síntesis de lo que habíamos visto para poder llegar a lo que sea la definición. Tal ¿Sí? cual. Para más detalle, digamos, vuelvan a sobre la clase anterior y después cualquier cosa nos preguntan. ¿Se entiende? Juan tenía una pregunta ahí que nos iba a hacer. No, yo quería preguntar, profe, que delta X y sería la base siempre, el valor de la base. Exacto. Sí, sí. Porque acá te dice, fíjate, la amplitud de la base de los mismos tenderá a 0. ¿Se entiende? Sí, profe, esa era nada más. ¿Eh? Sí, Bien. esa era la cosa. Bueno. Entonces íbamos por acá con la definición y después ya estuvimos hablando
¿sí? Haciendo referencia a que cuando la función es positiva dentro del intervalo, ¿sí? Nos genera el área bajo la curva de la función f de x, ¿sí? Diferencial x. Después también, ¿sí? Estuvimos viendo una relación entre la integral definida con la integral indefinida o antiderivada, que es el teorema fundamental del cálculo. El teorema fundamental del cálculo, en su enunciado, nos dice que si una función f es continua en el intervalo cerrado AB y tenemos una f mayúscula que es una antiderivada de la f, ¿sí? O sea que la derivada de la f', ¿sí? Es igual a la f minúscula en el intervalo AB, entonces la integral definida entre a y b de f de x diferencial x es la función primitiva evaluada en el límite superior menos la función primitiva evaluada en el límite inferior. ¿Sí? Dentro del teorema tienen que tener en cuenta que el teorema siempre tiene tres partes: hipótesis, tesis y demostración. La hipótesis es el hecho de que tengamos una función continua en un intervalo cerrado y f es una antiderivada en ese intervalo. Y la tesis, ¿sí? Que es lo que hay que demostrar, es que la integral entre a y b de f de x diferencial x es f de b menos f de a, donde estas f es la función primitiva. ¿Está bien? Bueno, voy a hacer referencia a que en el teorema, como para ir repasando, digamos así, en líneas generales, el teorema consta de dos partes, la demostración del teorema. En la primera parte, ¿sí? Hay que mostrar, o mostraremos gráficamente, que la derivada de una función y el área bajo su curva son operaciones inversas, ¿sí? O sea, que a' de x, o sea, la derivada de a de x es igual a f de x, donde uno define es a de x como el área entre la gráfica de la función f de x y el eje x, desde a hasta x. ¿Sí? En eso consiste, digamos, la primera parte. Definir la función y después demostrar que a' de x, o sea, la derivada de a de x, es igual a la función f de x, ¿sí? Continua, ¿sí? Que tenemos por hipótesis. Profe, yo En la tengo una segunda duda. parte, sí, ¿Esta a de x sí. siempre va a ser la mitad del gráfico de la función o este es solo un ejemplo que tenemos de a x es ax? No, es un Un ejemplo. ejemplo, digamos. Ah, bien, bien. Poder decirte que va entre A, y ahí ni siquiera sé si es exactamente la mitad o no, ¿sí? Desde A hasta X, donde X es un punto, ¿sí? O es un valor de abscisa dentro del intervalo AB, Sí, nada perfecto, más. perfecto. ¿Está bien? Bueno, y la segunda parte, ¿sí? De la demostración, ¿en qué consistía? Que como nosotros ya, digamos, se demuestra que a' de x es igual a f de x, donde a de x es una primitiva de la función f de x, digamos, ¿en qué consiste la segunda parte? En suponer, ¿sí? Que existe otra función, f mayúscula, que es cualquier otra primitiva de f de x. Si por lo tanto es otra primitiva, entre las primitivas, ¿en qué diferían? En una constante, ¿sí? Entonces,
Después, uno evalúa, o sea que escribe ¿sí? F de X, la relación que existe entre la F grande de X y la A de X, que difieren entre ellas en una constante, y después lo evalúa en el extremo o límite superior de integración y en el límite inferior de integración, ¿sí? Perdón, primero en A y después en B, ¿sí? Y de ahí sale o se llega, digamos, a lo que es la tesis del teorema, que es que la integral entre A y B de f de x diferencial x es f de b, la primitiva evaluada en el extremo superior, menos la primitiva evaluada en el extremo inferior. ¿Sí? O sea, ahí repasamos las dos partes en líneas generales, ¿sí? De nuevo, en líneas generales, porque esto ya lo habíamos visto en la clase anterior, ¿sí? De lo que consistía el teorema. Del teorema, en realidad, lo que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? Para resolver las actividades, ¿sí? Es una consecuencia que la consecuencia del teorema fundamental del cálculo es la regla de Barrow, ¿sí? Donde en esta regla de Barrow, ¿qué nos dice? Que si f de x es continua en el intervalo cerrado AB y f mayúscula es una primitiva de f de x, entonces la integral entre a y b de f de x diferencial x es f de b menos f de a. ¿Qué nos está diciendo? Que nosotros no vamos a tener que hacer toda la demostración, ¿sí? Para calcular el área bajo la curva, sino que solamente lo que vamos a tener que hacer es calcular la primitiva, como dice acá, buscamos la función f mayúscula, ¿sí? Cuya derivada es la f minúscula, y después, ¿qué tenemos que hacer? Evaluamos la primitiva en el extremo superior, evaluamos la primitiva en el extremo inferior, y después tenemos que realizar la resta. Algo importante también que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Es que en el cálculo de las integrales definidas, fíjense, no es necesario sumar la constante de integración. ¿Por qué? Porque si sumáramos la constante de integración, en lugar de poner acá f de b, f evaluada en b, pusiéramos la función evaluada en b más la constante, menos la función evaluada en a más la constante, fíjense que después se cancela. ¿Eso se entiende, chicos? ¿Alguna preguntita, Juan, algo que quieras acotar acá? En el chat no han puesto nada los chicos. No, bueno. ¿Ustedes entienden que en realidad lo que estamos haciendo en esta primera parte de la unidad es simplemente hallar, como hicimos en la unidad número 2, la primitiva de una f de x, ya sea una integral inmediata o alguna que se obtiene por medio de alguno de los métodos estudiados? Y una vez que ya tenemos la primitiva o la familia de primitivas, es válido cualquiera de las dos posibilidades, simplemente tenemos que buscar dos valores de imagen de la función. ¿Cuánto vale la primitiva evaluada en el límite superior, es decir, evaluada en B? ¿Y cuánto vale la primitiva evaluada en A, o límite inferior? Y después hacer una resta. Miren que en realidad conceptualmente no es tan complejo lo que estamos haciendo. Lo que sucede es que para poder llegar a esto, requerimos en primer lugar definir lo que son las integrales definidas a través de un procedimiento. En su momento dijimos no es el único, tomamos dos alternativas, y después demostrar la relación que existe entre lo que es la derivación y la integración como procedimientos matemáticos. Y eso, la relación se da a través del teorema fundamental del cálculo. A efectos prácticos es simple lo que se hace en esta unidad. Lo más complejo, obviamente, a lo mejor quizás es, bueno,
demostrar lo que es el teorema fundamental del cálculo. Por eso, bueno, yo lo dije hoy bastante rápido, digamos, porque, bueno, la demostración más extensa y con detalles y demás, la dimos en la clase pasada, ¿no es cierto? Ahora ya utilizamos esta herramienta para enseñarles cómo se hace el cálculo de áreas de funciones. Exacto. ¿Mm? Bueno, entonces vamos precisamente, ¿sí?, a lo que sería el contenido que tendríamos que desarrollar hoy, que es el cálculo de áreas de funciones. ¿Sí? Bueno, anteriormente habíamos dicho, ¿sí?, que podemos aproximar áreas recurriendo a la suma, o sea, área de una región, recurriendo a la suma de áreas de rectángulos, ¿sí? Pero que en realidad la integral definida nos proporciona una manera de realizar el cálculo en forma exacta, no a través de la suma de áreas de rectángulos, ¿sí? Y ese cálculo en forma exacta lo podemos realizar, ¿por qué? Porque ya se estudió, digamos, lo que es el teorema fundamental del cálculo. O sea que este teorema fundamental del cálculo nos proporciona una manera de realizar el cálculo de las integrales definidas, ¿sí?, en forma exacta. El procedimiento, ¿sí?, general, ¿sí?, para encontrar el área limitada por una función, ahora nos vamos a detener precisamente en esto, ¿sí?, limitada por una función y igual a f de x, rectas verticales, las rectas verticales x igual a y x igual a b, y el eje x, para poder encontrar, digamos, esta área, hay que seguir algunos pasos. ¿Cuáles serían los pasos, digamos, a seguir? Fíjense que esto también ustedes lo tienen numerados en el teórico. Primero sería esbozar la gráfica de la función f de x, ¿sí? Segundo, encontrar las intersecciones con el eje x en el intervalo AB para dividir la región total en subregiones, si hubiese necesidad. Después, la integral definida será positiva para las subregiones que estén por encima del eje x y negativa para las subregiones debajo del eje x, ¿sí? Obviamente que si pasa esto hay que usar integrales separadas para encontrar las áreas de esas subregiones. Después hay que sumar las áreas de todas las subregiones para determinar el área total. Y por último, expresar el resultado hallado en unidades de áreas. Este sería el procedimiento general, pero vamos a ir analizando alguna de esas situaciones. O sea, una de las situaciones, ¿cuál va a ser? Calcular el área limitada por una función y igual a f de x, considerando, ¿sí?, que esta función es positiva en el intervalo cerrado AB. Entonces, fíjense, esta función, la función y igual a f de x, positiva en el intervalo cerrado AB. ¿Limitada por quién? Por las rectas verticales x igual a a, que no están señaladas, pero si las rectas verticales x igual a a y x igual a b y el eje x, ¿qué nos delimitan? Nos están delimitando lo que son los límites de integración. El límite inferior
y el límite superior. Y además tengamos en cuenta que cuando dijimos una función y igual a f de x, primero vamos a analizar el hecho que esta función es positiva en el intervalo AB. Por eso nos queda esta región o esta área. ¿Está entendido hasta acá? Sí, profe, está entendido. ¿Está bien? Bueno, entonces, Profe, ¿cómo? Sí, ¿lo puede volver a explicar? bueno, decíamos, vamos a calcular el área de funciones. Tenemos una función, ¿sí? Presten atención acá porque dice área limitada por una función. Ya después vamos a ver cuando intervienen más de una función. El área limitada por una función. Rectas verticales, ¿sí? Y el eje X. Esta función, limitada por las rectas verticales y el eje X, nos proporcionan o nos brindan, ¿sí?, los límites de integración. Porque nosotros, ¿qué tenemos que calcular? El área. Si tenemos que calcular el área, entonces, ¿qué vamos a plantear? Vamos a plantear, ¿sí? ¿Qué cosa? Una integral como definida, ¿sí?, entre A y B, la función integrando f de x diferencial x. ¿Está bien? Sí, por favor, entendí. Bien. La Gracias. función es positiva, quiere decir que el ¿En qué área caso nos queda siempre por encima del eje x. sería negativo cuando el área estaría por abajo, entonces? Exacto. En este caso, el área, ¿sí?, está, obviamente acá dice por debajo, pero por debajo de la función y por encima del eje x. ¿Está bien? Ahora, si la función es siempre negativa en el intervalo cerrado AB, tendríamos una situación como esta. ¿Mateo? ¿Sí? ¿O no? Facundo. No sé quién es el chico que habló. Facundo. ¿Eh? Facundo. Facundo. Bueno, yo todavía no les voy conociendo las voces. ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa en este caso? En este caso, ¿sí?, como el área, fíjense, ¿por qué nos queda acá planteada que el área es igual a menos la integral entre A y B de f de x diferencial x? Porque nosotros acá nos vamos a tener que referir un poquito, ¿sí?, a una propiedad de las integrales definidas. Fíjense, la propiedad 4 de las integrales definidas, que nos decía que si nosotros teníamos una función f de x que es negativa para todo x del intervalo cerrado a b, entonces la integral definida de f de x diferencial x era menor que 0. Como estamos calculando el área, y el área siempre es positiva, entonces por eso acá va a estar multiplicada por menos 1. Por eso les aparece el signo menos acá adelante. ¿Se entiende? Chicos. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, ahora vamos a llevar todo esto, ¿sí?, de cálculo de áreas de funciones, ¿sí?, a algunos ejemplos. Fíjense, en este caso, dice calcular el área de la región acotada por la gráfica. F de x igual 2x cuadrado menos 3x más 2, el eje x y las rectas verticales. X igual a 0 y x igual a 2. Entonces, la región
o el área que nosotros tenemos que calcular es esta que está señalada acá, está rayadita. ¿Se entiende? Sí, hay que tener en cuenta, como lo habíamos dicho recién, en el procedimiento general, que si uno puede, debería hacer la gráfica. ¿Está bien? ¿Cómo haríamos para plantear el área que nosotros tenemos que calcular? A ver si se animan. Profe, tendríamos que hacer lo del teorema fundamental, de primero que todo buscar la f mayúscula, cosa que sea la derivada de esta función. Bueno, sí, Del eso teorema del cálculo. debería ser, pero ¿cuál sería el planteo? Vos ya te estás adelantando a la resolución. Fíjate que en el hecho de recién, ¿sí? ¿Qué dijimos para poder plantear el área? Tengo que plantear, este es el planteo, significa qué contenido teórico yo tengo que traer para resolver. ¿Se Sí, entiende? en el lugar del B podría reemplazar el 2 y en el A el 0 y después la función de la que nos dieron. Exacto. Fíjense, acá tengo que plantear, el área siempre se plantea a través de quién, de la integral definida, que también eso yo se los había recordado por allá acá. Fíjense acá, ¿sí? Que decíamos, la integral definida entre A y B, donde B, ¿quién es? Es el límite superior de integración, A es el límite inferior de integración. Y acá tengo la función f de x. ¿Se entiende? Diferencial x. Bueno, entonces, en nuestro caso, ¿cómo lo plantearíamos? ¿Quiénes son los límites de integración acá? El 2 y El el 0. integral de 2. El 0 y el 2. El superior Bien, el 2 y el inferior el 0. Bien, entre 0 y 2. ¿Y cuál es la función? Esa es la que nos dan ahí. 2x al cuadrado. Exacto, es esta la función. ¿Está bien? Porque lo que estoy integrando es la región que está por debajo de la función y por encima del eje X. Es una región positiva, un área positiva. ¿Se entiende? Entonces, Sí. ¿qué planteamos? La integral definida entre 0 y 2, la función diferencial X. Ahora sí, el procedimiento o el proceso que interviene en la resolución, que sería que encontrar la función primitiva y después evaluarla, ¿sí?, en los límites de integración y restar. Entonces, ¿cuál sería la primitiva acá? Uno dice la primitiva, en realidad sería la familia de primitivas, pero bueno, como después la constante se cancela, uno por ahí omite en esto. ¿Cómo harían para encontrar ustedes? Supónganse que los límites de integración no están. Derivar la función. ¿Derivar? Usamos la haciendo- propiedad de la resta y la suma. Sí, como ustedes quieran. Digamos, ¿qué pueden hacer para calcular la primitiva? Es a través de reglas, de las De integrales, métodos, de las los métodos. propiedades, de los procedimientos algebraicos, todo lo que ustedes pueden traer para resolverlo. La integral que les plantea ahí Sonia, ¿es una integral inmediata o hay que aplicar algún método de integración a efectos de calcular la primitiva o la familia de primitivas? Hay que aplicar una propiedad. Inmediata. Es una inmediata. Y como dijo también Mariano, se pueden aplicar propiedades para poder integrar cada uno de los términos que aparecen en la función que constituye el integrando. ¿Cuál es la función primitiva o la familia de primitivas de esa función que aparece ahí, que es un polinomio de grado 2? No es otra cosa.
La de 2x al cuadrado no quedaría como 2x al cubo sobre 3 y así. ¿Sí? Ujú. 2x al cubo sobre 3. Después ¿Qué más? pones menos 3x al cuadrado sobre 2. Bien. Sí, Y la otra quedaría 2x. ¿Sí? No, exacto. ¿sí? ¿Sí? Así. Esta es la primitiva. Ah, bien. 2x al cubo sobre 3 menos 3x cuadrado sobre 2 más 2x. Se le pone una barra vertical para decir que se evalúa, ¿sí? Entre 0, perdón, y 2. ¿Sí? O sea que en realidad lo que nosotros obtuvimos acá ya es ¿quién? La f mayúscula de x. Antiderivada. Exacto. Actualmente las sociedades contemporáneas adoptan un sistema. ¿Sí? ¿Y acá qué tenemos que hacer ahora? Evaluarla en el extremo superior y después evaluarla en el extremo inferior y restar. ¿Qué mercancías cómo y para quién en las producciones? Me parece que está la Lore Ricotto también en clase. Ah, bueno. Pero bueno. Bueno, entonces ahora, ¿por qué salen estos valores, digamos, que tenemos acá? Porque cuando a la función, Reemplazamos. exacto, cuando a la primitiva la evaluamos en el extremo superior, ¿sí? ¿Qué quiere decir? A x lo reemplazamos por 2, acá nos va a quedar 2 por 2 elevado a la 3 sobre 3, menos 3 por 2 al cuadrado sobre 2, más 2 por 2. De ahí nos sale el 16 tercios, menos 6 más 4, menos, y todos estos ceros de dónde aparecen. Y porque lo evaluamos, perdón, en el extremo inferior. Que ahí nos queda 0, menos 0, más, bueno, 1, le pusimos todos los valores correspondientes. Cuando resolvemos, esto nos da 10 tercios. ¿Y qué dijimos? Si queremos encontrar el área de la región, ¿lo puedo dejar como un número? Fíjense cuando se lo habíamos presentado acá, el procedimiento general. Expresar el resultado hallado en... Unidades de área. Exacto, ¿ven? Esto es lo que yo les estoy diciendo. Hay que traer el contenido teórico al momento de realizar la actividad práctica. ¿Se entiende? ¿Se entendió hasta ahora, chicos, o no? Sí. Sí, profe. Bueno, vamos a seguir entonces. Ahora vamos a calcular área entre dos curvas. ¿Sí? Que después en realidad todo este procedimiento se generaliza. ¿Sí? Recién estábamos hablando de una que podía ser por encima del eje X o estaba por debajo, cuando la función era positiva o era negativa. Profe, ¿y puede pasar que se combine? O sea, que una parte esté por encima. Exacto, por eso digo que este procedimiento después nos va a permitir ya cualquier situación para calcularla. Ya vamos Bien, a ir viendo. Pero está bien bien. tu pregunta, digamos. Bueno, entonces, tenemos dadas dos funciones continuas, ¿sí? Siempre estamos remarcando el hecho de que las funciones son continuas. Los otros días nos preguntaron por qué, y porque, bueno, ya llegamos a después a calcular o a explicar un poquito qué pasa cuando en la próxima clase que nos encontremos, va a ser el martes que viene, qué pasa cuando las funciones en realidad no sean continuas, ¿sí? Bueno, dadas dos funciones continuas, f y g, si la función y igual a f de x se encuentra por encima de la función y igual a g de x, que se encuentre por encima quiere decir que la f de x sea mayor o igual a g de x en el intervalo AB, ¿sí? Entonces, el área entre las dos funciones
el área entre las dos funciones a que es igual a la integral definida entre a y b de f de x menos g de x diferencial x. O sea, la función que está por encima menos la función que está por debajo, o sea, la función que limita en la parte superior de la región o del área, menos la función que limita en la parte inferior. Fíjense, nosotros acá tenemos la función g de x limita en la parte inferior, f de x limita en la parte superior y queremos calcular el área entre f y g. ¿Sí? Todo lo que está sombreado ahí con celestito. ¿A qué es igual? Si calculamos el área, ¿sí?, de la región bajo la f, no, ¿qué sería? La integral entre a y b de quién, de f de x diferencial x. ¿Llega hasta quién? Hasta el eje x. ¿Sí? Fíjense, si toda esta región le sacamos lo que está por debajo de la función f de x hasta llegar al eje x, ¿sí? Si le sacamos quiere decir que si restamos, entonces exactamente nos queda la región que nosotros estamos buscando. ¿Está? En realidad, este proceso, ¿sí?, enunciado se refiere a cuando las dos funciones se encuentran, estas dos funciones se encuentran por encima del eje X. Pero la propiedad, o lo que hemos enunciado recién, también es válido en general cuando las funciones se hallan por debajo del eje X, o en realidad una combinación entre ellas, como lo dijo su compañero y preguntó recién. O sea que en general uno lo que tiene que tener en cuenta es que para poder calcular el área, ¿sí?, va a plantear la integral definida entre a y b de la curva, por así decirlo, la curva de arriba o la curva que limita en la parte superior de la región, menos la curva que limita en la parte inferior de la región. Obviamente diferencial x. ¿Está hasta acá? Este proceso lo utilizo en cualquier situación. ¿Alguna preguntita? En el chat ¿No? ninguna, Sonia. ¿No? ¿Algo que quieras aclarar, Juan? No, me parece que está bien. Bien. Tenemos este ejemplo también traído del teórico, que dice calcular el área de la siguiente figura. Fíjense que en este caso nos están dando la región o el área a calcular. También nos están dando cuáles son las ecuaciones de las funciones que intervienen. Ahora yo ya no tengo una función, tengo dos funciones y tengo que calcular el área comprendida entre esas dos funciones. Pero nos están dando, ¿qué otra cosa? ¿Desde dónde a dónde tenemos que calcularlo? Ese decir desde dónde a dónde significa que nos están dando los extremos o los límites de integración. A y ¿Sí? B. Exacto, nos están dando los valores de A, nos están dando el valor de A y el valor de B. ¿Cuál es el valor de A? 0. 0, profe. Bien, ¿y cuál es el valor de B? 1. Perfecto. ¿Cuál es la función f de x? Que obviamente uno lo escribe en general, pero tanto f como g pueden tener otros nombres. Puede llamarse p, q, r, s. ¿Está? Ustedes siempre tienen que mirar cuál es la función, la expresión de la función que limita en la parte superior y cuál es la expresión de la función que limita en la parte inferior.
Vuelvo a repetir, puede tener distintos nombres la función. ¿Sí? Bueno, en este caso, la función que limita en la parte superior, que también se llama el techo de la región a veces, ¿cuál sería? F de x con 2x elevado al cuadrado menos x elevado a la cuarta. Perfecto. ¿Y cuál sería la g de x, que sería la función que limita en la parte inferior? X menos 1. X menos 1. Entonces, ¿cómo hacemos para poder plantear el área? Sería la integral entre ¿quién? Entre 0 y 1 de f de x menos g de x diferencial x. Lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Fíjense, la integral entre 0 y 1. Automáticamente, ¿qué tienen que escribir? Diferencial x. ¿Por qué tengo que escribir automáticamente esto? Porque de esta manera, ¿sí? Ya voy reconociendo que 0 y 1, ¿qué cosa? Son los extremos de integración o los límites desde dónde a dónde se mueve la región, o sea, sería mi base. ¿Está bien? Que antes les decíamos. ¿Respecto a quién? ¿Sobre quién? Sobre el eje X. ¿Está? Y después, ¿sí? ¿Qué tenemos que colocar? Las funciones. La f de x, que es 2x al cuadrado menos x a la cuarta, menos la g de x, que lo dijo recién su compañera, como x menos 1. Obviamente que lo que nos conviene, o sea, ya planteamos, ¿sí? ¿De qué manera lo vamos a resolver? Utilizando ¿qué cosa? Lo vamos a resolver, ¿sí? Como lo habíamos dicho antes, ¿sí? Como una consecuencia del teorema fundamental, no sé por qué, para acá quise ir, perdón, del teorema fundamental del cálculo, que es la regla de Barrow. La primitiva evaluada en el límite o extremo superior menos la primitiva evaluada en el límite o extremo inferior. O sea que, definitiva, la regla de Barrow es la que utilizamos para calcular. ¿Se entiende? ¿Vamos, chicos, o no? ¿Se va entendiendo o no? Sí, profe, se va a Profe, entender. esa regla habría que hacerla con las dos funciones y después restarla, ¿verdad? En realidad, la regla la estás utilizando para calcular el área. O sea, ¿qué tenemos que obtener acá? Tenemos que obtener cuál es la primitiva. ¿Sería la antiderivada de las dos? No, no, no. Acá nosotros planteamos una diferencia de funciones. Tengo que trabajar el integrando de tal manera, ¿sí?, que me quede una expresión. Podríamos aplicar las propiedades, podríamos utilizar las reglas que habíamos mencionado de las integrales indefinidas, pero o pueden operar algebraicamente. Acá traten de que este integrando les quede lo más sencillo posible. ¿Se acuerdan cuando calculaban el límite también que les decíamos tienen que quedarle lo más sencillo posible para después tomar límite? ¿Sí? Acá les aconsejamos exactamente lo mismo. Trabajar el integrando de manera que quede lo más sencillo posible para después calcular su primitiva. ¿Se entiende? Fíjense que en lugar de tener, bueno, acá restamos, ¿qué nos va a quedar? 2x al cuadrado menos x a la cuarta menos x más 1. Ya acá no podemos operar de otra forma. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y calcular la primitiva de esta función. ¿Cómo hacemos para calcular la primitiva? Y uno tendría que decir, ¿la integral de quién? De 2x cuadrado diferencial x. Escribirlo o no
Es lo mismo. Si uno ya, quizás a lo mejor lo está pensando mentalmente y después lo transcribe. ¿Sí? ¿Qué sería? A ver, ¿cuál sería la primitiva? No se los quiero escribir para ir repasando, digamos. Y quedaría 2x al cubo sobre 3, Sí, menos x a la quinta sobre 5, sí, menos x al cuadrado sobre 2, bien, más x. exacto. Son inmediatas, ¿sí? Sí, Ojo sí, que como el que veníamos también, haciendo, como el que veníamos claro, haciendo. Sí, sí. claro, ¿sí? También podemos tener que usar algún método, sustitución o partes, ¿sí? Bueno, entonces calculamos la primitiva, como vos lo dijiste recién, lo dijo esta compañera. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Evaluarlo. ¿Ven? El hecho de decir que lo evaluamos, uno pone esta línea vertical entre 0 y 1. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Y evaluamos en el extremo superior, calculamos f de b, ¿qué tenemos que hacer? Reemplazar la x por 1. Entonces nos queda 2/3, menos 1/5, menos 1/2 más 1. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Sí, ahí habría que buscar como un denominador y eso no. Sí, pero podés usarlo con la calculadora. Nosotros no te estamos viendo. Eso sí se puede hacer, pero no copiarse. No pasarse las respuestas en los controles, ni en los exámenes y esas cosas. ¿Eh? Que ustedes no lo hacen, me imagino que no. Silencio. Menos la función en el extremo o límite inferior. 0. Bien. Perfecto. ¿Sí? Realizamos todo eso. A ver ustedes con la calculadora. ¿Cuánto les da? 29 dividido 30, o sea, sobre Bien, 3. calculadora, celular, soy de la otra época. 29 sobre 30, ¿qué? Unidades de área. Unidades de Perfecto, área. unidades de área. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí o no? Sí, profe, me parece que es mejor, mucho mejor ahora que estamos viendo ejemplos, porque antes parece que nos daba todo práctico y como que al no ver un ejemplo con número nos costaba más. Y lo que pasa que hay clases que son mucho más pesadas porque tenemos que darle un teórico. Y bueno, en el teorema fundamental, lo que fue la clase pasada era teórico puro, digamos, no Eso. podíamos recurrir a muchas cosas. Ahora se va poniendo un poquito más linda, esta unidad es más entretenida, van a ver. ¿Eh? Bueno, vamos a seguir con otro ejemplo. ¿Sí? Tenemos que calcular el área de la siguiente figura. A ver, ustedes piensen en esto. Nosotros habíamos dicho, ¿sí? Para poder calcular el área. Y estábamos viendo el área entre dos curvas. Decíamos, la función que limita en la parte superior menos la función que limita en la parte inferior. Dentro del intervalo AB. ¿Y acá qué pasaría? ¿Cuál es la función que limita en la parte superior o la que tengo como techo en el intervalo AB? ¿Es la misma? No. Ajá, no es la misma. ¿Por qué? ¿Cómo Porque fue la está dividido en pregunta? dos partes. Está dividida, claro. Dice calcular el área. La función, vuelvo a hacer la pregunta. La función que limita en la parte superior, ¿es la misma en todo el intervalo AB, que sería el intervalo 0, 1? Sí. No. No, ¿Es la profe, misma? no. No,
No, porque No, hasta un profe. medio es f de x y entre un medio y 1 es g de x el techo. Exacto. ¿Se dan cuenta? Habría que hacerlo por separado eso y sumar las dos variables. Exacto, muy bien. Habría que Sí, tomar como límite en un medio. Ujú. sí. O sea que una de las áreas, o sea que el área total va a ser área 1 más el área 2, o A sub 1 más A sub 2. ¿Cómo haríamos para plantear A sub 1? B sería 1 sobre 2 y A 0. Sí, o sea, entre 0 y un medio. Bien, ¿de quién? Los límites están bien, perfecto. Entre De 0 f y un de medio. x, de f de x menos g de x. Exacto. Entre 0 y un medio, ¿de quién? De la f, que es 1 menos x cuadrado menos la función g de x, que sería 3x cuadrado. Acuérdense, entre 0 y un medio y automáticamente, ¿qué pongo? Diferencial x. Si yo no pongo el diferencial, no voy a saber respecto de quién voy a integrar. ¿Se entiende? Bueno, vamos a resolver esta primero. Bueno, tengo planteadas las dos, no sabía en qué orden iban a aparecer. Bueno, y el área 2, ya está, ya no ¿qué sería? De un medio hasta uno. Bien, de un medio hasta 1, la integral definida desde un medio hasta 1, ¿de quién? La función que limita en la parte superior o el techo de la región, o el techo del área, digo porque por ahí, como lo dijo esta compañera, si hay personas que por ahí los van ayudando, por ahí se utilizan esos términos también. Sería 3x cuadrado menos la función que limita en la parte inferior, 1 menos x cuadrado diferencial x. Esto es importantísimo en una actividad, por lo menos plantearlo. Ujú. Si ustedes ya lo plantean, significa que saben lo que están haciendo. ¿Está? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sí? O bien trabajamos algebraicamente, ¿sí? El integrando, o bien lo que podemos hacer es utilizar las propiedades de ir integrando, ¿sí? Cada uno de los términos, porque tenemos la integral de una diferencia, las diferencias de las integrales, o sea que vamos calculando, ¿sí? En cada caso. Entonces, cuando tenemos la integral de 1 diferencial x, eso nos queda x, la integral de x cuadrado, esto nos quedaría x al cubo sobre 3, exactamente lo mismo en el caso de tener la integral de 3x cuadrado diferencial x. Lo evaluamos entre quién? Entre 0 y un medio. ¿Sí? Bueno, Profe, ahí el x al cuadrado menos 3x al cuadrado no se sí. resolvería, no tiene la misma Podrías parte. resolverlo, exactamente, podrías resolverlo. En algunos casos lo hicimos y en otros no, para que vean que ustedes lo pueden trabajar de una manera o de la otra. Si vos lo resolvés, ahí te quedaría menos 4x al cuadrado. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, profe. Si querés, andar resolviéndolo de esta forma y fíjate que cuando yo exponga el resultado te tiene que dar lo mismo. ¿Sí? Cuando lo evaluamos entonces, calculamos la primitiva, lo evaluamos en el extremo superior, que es un medio, que nos va a quedar un medio menos un medio elevado a la 3 sobre 3, menos 3 por un medio elevado a la 3, ¿sí? Dividido 3. Bueno, acá, bueno, yo tengo ya puesto el resultado que es un tercio, en realidad está bien, ¿sí? Pero fíjense, bueno, el primer término es un medio, digo porque por ahí no sé si se darán cuenta todo, pero un medio
elevado a la 3, ¿sí? Y dividido 3, esto les va a quedar un 24avos, si quieren controlar el resultado de cada uno de los términos. Y el último término les queda menos 1/8. Vale, queda 1/8 porque estoy independizándome del signo menos. Cuando ustedes lo resuelvan, eso les va a tener que dar 1/3 unidades de área. Fíjense que estamos en el hecho de que el área está conformada por 2 subregiones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Calcular cada uno de ellos en forma separada y después los tenemos que sumar. ¿Se entiende? Acá podemos hacer... Soña importante para cuando los chicos vayan a calcular el resultado de lo que vale el área. Fíjense que si lo van a trabajar en la calculadora, es fundamental que utilicen los paréntesis, porque a veces si no, no van a llegar al mismo resultado. Cuando uno va a escribir, por ejemplo, 1/2 elevado al cubo, usen el paréntesis para abrir antes de la fracción y después de que escribieron el 2, cierran el paréntesis, entonces le están diciendo, todo ese cociente que tengo lo voy a elevar al cubo. Una vez que ya lo escribieron bien a eso, dividen sobre 3 para calcular, por ejemplo, el resultado del segundo término. Sí, porque si no, en realidad se puede dar que a ustedes nos pueden preguntar, pero a mí no, me da un área negativa. Y claro, les puede dar un área negativa, y van a decir, pero no tiene sentido si ustedes no que sabemos que el área nos tiene que dar positivo y todas las clases nos están diciendo lo mismo. Y porque se están equivocando ahí en algunas cuentas. Bueno, después entonces en el área para poder calcular A2, calculamos también la primitiva. Ahí también podemos operar algebraicamente, ¿sí? O bien vamos calculando la integral de cada uno de los términos, ya que es inmediata. Entonces nos quedaría 3x a la 3 sobre 3 menos x más x a la 3 sobre 3 entre 1/2 y 1. Cuando lo evaluamos en el extremo superior, ¿sí? Quiere decir que reemplazamos siempre la x por 1. Fíjense, acá nos queda 1, ¿por qué? Porque acá nos queda 1 elevado a la 3, que es 1, multiplicado por 3 y dividido por 3 nos queda 1. Menos 1, acá nos va a quedar 1/3, ¿sí? Y ojo, acá, cuando ustedes lo evalúan en el extremo inferior, bueno, este 3 con este 3 se van, así no tenemos problema. Entonces por eso aparece 1/2 elevado a la 3, menos 1/2, más 1/2 elevado al cubo dividido 3. Al resolver todo esto, nos quedan 2/3 unidades de área. ¿Sí? Y entonces el área total, ¿a qué es igual? A la suma de ¿quién? De A1 más A2. O sea que es 1/3 más 2/3. Y eso nos queda igual a una unidad de área. Porque 1/3 más 2/3 es igual a 1. ¿Está entendido? Chicos. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Profe. Bien, no se cansen, que tenemos que seguir un poco más. Si no, no vamos a poder resolver ninguna de las actividades. Bueno, ahora vamos a la actividad 3. De la actividad 3, ¿sí? Vamos a ver si podemos resolver, aunque sea 2 incisos, ¿sí? Dice, escribe sin calcular una integral definida que indique el área de la región en color. Y después dice, calcula las integrales definidas planteadas en el inciso A. ¿Sí? Para cada una de las regiones que tenemos. Bueno. ¿Cómo plantearían? Dice, escribe sin calcular.
una integral definida. O sea que tengo que hacer solamente el planteo acá. ¿Sí? ¿Cómo sería? ¿Cómo plantearíamos acá esta región? A ver. El planteo lo haríamos como la integral de 4,0 sería, Ujú. de 4,0. Para, ¿cómo 4,0? De 4 a 0. Límite inferior sería. De 4 a 0. ¿Pero desde 4 a 0? Siempre. O sea, arriba, tengo que leer de abajo para arriba, de arriba para abajo. Y sí, porque es un... Vos pensás que está bien, pero está bien. Ahí Estaba bien el aparecen las razonamiento. pequeñas cosas que nosotros te vamos a orientar. Es un intervalo, fíjate que en realidad es un intervalo de valores, ¿sí? Sobre el eje de abscisas. Entonces siempre tenés que leer el extremo inferior del intervalo y después el extremo superior. ¿Está? Ok, bien. ¿Sí? Bien. Entonces, Después de eso colocas f de x, que sería x a la menos 2 elevado a la 2 menos 4, sí. por diferencial de x, ¿era? Bien. No. ¿Así lo escribo? Fíjate dónde está la ¿No región. le faltó el menos adelante? Menos integral. Perfecto, Ah, porque Sí, porque en es está realidad, debajo del eje de abscisas. bien, uno lo puede pensar de dos maneras, ¿sí? Uno en realidad lo puede pensar utilizando, Filmina 10, fíjate. sí, acá está, utilizando el hecho que la región está totalmente, o sea que la función es negativa en ese intervalo, o sea que la función está, ¿sí? Por debajo del eje X, entonces si lo pienso de esta manera, le tengo que poner un signo menos adelante. ¿Sí? Lo puedo pensar de esa forma, pero también lo podría estar pensando, ¿sí? Como que tengo el área entre dos funciones. ¿Sí? Y ustedes me pueden llegar a decir, bueno, pero ¿cuál es la función? ¿Cuál es la otra función que tendría acá? ¿Y qué sería? El eje X. ¿Se entiende? O sea que podría estar pensando que tengo la función que limita esta región, está comprendida entre dos funciones. ¿Entre quién? Entre el eje X, o sea, el eje de abscisas, y mi f de x. ¿Se entiende, chicos? Claro, profe, ahí te quedaría, o sea, el integral desde 0 a 4 de x menos y f de x. Ojo, ¿cuál es la ecuación? Y esto es importante, ya que vos lo estás mencionando, es importante saber cuáles son las ecuaciones de los ejes. Ejes de abscisas y el eje de ordenadas. ¿Cuál es la ecuación que representa al eje de abscisas? Al G de eje X. ¿Cuál es? G de X. No. El eje Y X, igual ¿qué 0. ecuación tiene? ¿Cuál es la 0. f? Y igual 0. 0. Sí. ¿Cuál es la f de x que me representa al eje x? ¿Y cuál es la ecuación que representa, sí, bueno, al eje y? Dije ecuación, no dije que sea una función, ¿no? ¿En cero también? 0 también. ¿Y pero qué? ¿Escribo cero también? Sí, pongo signo de pregunta porque como todavía no lo dijeron. X igual a 0. Lo que Claro, fue. esta sería f de x igual a 0, que sería y igual a 0. ¿Está bien? ¿Y el eje y a través de qué ecuación? X igual a 0. X igual a 0. X igual a 0. Bien, x igual a 0. Bueno,
Traten de repasar eso, que es fundamental acá, ¿eh? ¿Está claro? Bueno, entonces, sabemos que cuando calculamos el área entre A y B, utilizamos este método, pero también podemos utilizar el que ustedes dijeron cuando planteamos la integral entre A y B de f de x diferencial x multiplicada por menos 1. ¿Se entiende? A es 0, los límites o extremos de integración tenemos que A es 0 y B es 4. La f de x es 0, fíjense lo importante que es volver a recuperar esos contenidos de matemática 1 respecto a las ecuaciones de los ejes de abscisas y ordenadas, vayan anotándolo en el apunte, ¿sí? En este caso, ¿qué tenemos entonces? Que f de x es igual a 0 y g de x, ¿quién es? X cuadrado menos 2 al x menos 2 al cuadrado menos 4. ¿Está bien? Entonces, ¿qué vamos a plantear? Que el área es la integral definida entre 0 y 4, ¿sí? De 0 menos, por eso estamos poniendo el corchete acá para que no haya problema y que ustedes se confundan, porque es la función f menos la función g. ¿Sí? Porque si no, acá ¿qué hacemos? Trabajamos un poquito, ¿sí? El integrando, entonces en realidad ¿qué hacemos? Se sale el 0, por así decirlo, nos va a quedar menos x menos 2 al cuadrado menos 4 diferencial x. ¿Está bien? Bueno, para que nos quede un poquito más fácil, digamos, en el integrando, ¿qué resolvemos? El cuadrado de este binomio. ¿Sí? ¿Cómo lo resolvemos? X cuadrado menos 4x menos 4, y este menos 4 que tenemos acá es el menos 4 que estamos restando acá. ¿Se entiende? ¿Hasta acá vamos, chicos? Sí, profe. Profe, Sí. ¿por qué cambian los valores? F no valía x menos 2 elevado al cuadrado menos 4. ¿Por qué cambió con el g? Y No, ahora pasó a valer 0. porque si calculamos el área comprendida entre dos curvas, tenés que poner la curva que limita en la parte superior menos la curva que limita en la parte inferior. ¿Quién es la F? ¿Cuál es la que limita en la parte superior? Es el eje. Esto que te estoy señalando. El eje X. ¿Está? Sí, valdría 0, sí. ¿Está bien? Bueno. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Cancelamos acá y en realidad, ¿qué tenemos que calcular? El área que va a ser la integral definida entre quién, entre 0 y 4, ¿de quién? De menos x cuadrado más 4x, ya que este corchete está precedido por el signo menos. ¿Se entiende? Bueno, ustedes calculen cuál sería la primitiva, a ver, y me dicen. Profe, una pregunta, ¿y ahí no se podría sacar el menos? Porque en realidad estaría, sería menos 1 multiplicando todo el paréntesis, ¿o no? Lo mismo, como vos quieras. No hay problema. Total, el resultado tiene que ser exactamente igual. ¿Sí? Si vos lo querés ver así, el menos es constante, lo sacás fuera de la integral. Claro, y ahí te quedaría igual que si hicieras el menos y la... Exacto. ¿Te das cuenta? Sí. Que sería acá, mirá. Es muy bien lo que vos observaste. Este signo menos, si lo sacamos fuera de la integral, ¿sí? Esta compañera está diciendo, nos quedaría exactamente lo mismo que como lo habíamos explicado antes. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Sí, gracias. No, por favor. Bueno, resolvemos bueno, yo quería que ustedes lo dijeran. ¿Cuál es la primitiva? A ver. Menos x al cubo sobre 3 más 4x al cuadrado sobre 2. Diferencial de x. La Por X. primitiva. Por X.
¿No sería? ¿Mm? Sí. ¿Pongo diferencial de x cuando calculo la primitiva? Ah, no. No, a X. No estamos. ¿O no? ¿Y multiplico por x? Chicos, ustedes hicieron el control anoche. Otra vez le vamos a pedir que lo hagan con cámara, me parece. ¿No se suma, profe? Pero ¿por qué lo voy a sumar? No parece mal el diferencial de X. Se suma la constante si estamos calculando la familia de primitivas. ¿Está? Es así la primitiva, menos x a la 3 sobre 3 más 4 por x cuadrado sobre 2. ¿Por qué decir que le voy a multiplicar por x? ¿Mm? Cuando lo evaluamos entre 0 y 4. Bueno, acá simplificamos, lo evaluamos entre 0 y 4, ¿qué quiere decir? Lo tengo que evaluar en el extremo superior, reemplazo x por 4, ¿sí? Y después en el extremo, bueno, inferior, que es 0, y esto nos da 32 tercios, ¿qué cosa? Unidades de área. Muy bien. Bueno, eso por lo menos creo que quedó claro hoy, ¿no? Sí. Sí. Bueno, estoy viendo que estamos un poquito jugados, entonces... No entiendo por qué después del menos 4 elevado al cubo sobre 3 queda 2 por 4 elevado al cuadrado. Porque fíjate que Hace cuando valor de X. reemplazas, ¿sí? ¿Algún compañero le quería explicar? Sí, reemplaza el valor de X en 4 y en 0. Cuando reemplaza en 0 a 0, porque todo número multiplicado por 0 a 0, entonces se reemplaza solamente por 4 y queda ese resultado. Acá fíjate, lo puse con rojo. Sería 2 por, en lugar de poner x, se pone 4 elevado al cuadrado. ¿Y el 2 de abajo por qué se va? Y porque se simplifica el 2 con el 4. 2 dividido 2 te queda 1, y Sí. 4 dividido 2 te queda 2. Perfecto. ¿Eh? Sonia, volvé 2 pasos más atrás. Si podés ahí. Otro paso más. Eran 3 pasos. Si uno hubiera querido directamente, una vez que uno halló la función primitiva y la tiene que evaluar entre 0 y 4. Avanza un pasito más, por favor. ¿Ahí? No, para adelante. Ah, Cosa de mostrarles antes de la simplificación. Uno podría haber reemplazado, a efectos de aplicar lo que es la regla de Barrow, a la función primitiva, evaluándola en el extremo superior, es decir, evaluándola en 4, y restándole la primitiva evaluándola en 0. Sin la necesidad de simplificar el 4 con el 2 del segundo término. Bien, si lo quieren hacer, lo pueden hacer. Acá el procedimiento que les presentó Sonia es, previo a obtener cuánto vale la primitiva evaluada en 4, directamente simplificó 4 dividido 2, o sea, realizó una operación a efectos de obtener una función que es equivalente a la anterior. Si quieren hacer ese paso, lo pueden hacer. Si no, directamente evalúan esa función que han hallado como primitiva en cada uno de los extremos o límites de integración. Y les va a dar lo mismo. sí, ahí estoy escribiendo la primitiva y lo que sería lo que tendrían que hacer. Evaluada en 4 menos evaluada en 0 la primitiva. Como cada uno quiera, lo que pasa es que por ahí les estamos presentando distintas opciones porque pensamos que, bueno, algunas personas las pueden resolver de una manera u otras las pueden resolver de otra. Exacto. ¿Eh? Bueno, o sea que nos quedaba 32 tercios unidades de área. ¿Está bien? Bueno, seguimos con el otro inciso, pero a efectos de... solamente lo vamos a plantear, se lo vamos a dejar
para que ustedes lo lleven resuelto para mañana, para el práctico. Así por ahí les podemos ir explicando alguna otra cosita. ¿Cómo plantearían este integral? A ver si se entendió. El límite superior sería 4 y el inferior 0. ¿Todos están de acuerdo? No, ¿Por qué no? yo dividiría la figura en dos y haría desde 0 a 1 y desde 1 a 4. Como los Ajá. extremos. Está bien. Ante la pregunta o la respuesta que dio tu compañero, ¿por qué lo mencionaste así, el chico, este compañero que lo dijo recién? Vos dijiste entre 0 y 4. Está bien, los límites de integración están bien, pero pensemos que en el integrando, ¿sí? Tiene que haber una resta de funciones. En esa resta de funciones, la función que limita en la parte superior, ¿siempre es la misma en todo el intervalo de integración? Eso es lo que ustedes tienen que pensar. No es el mismo. Porque entre 0 y 1, ¿cuál es la función que limita en la parte superior? Si yo entre 0 y 1 voy a marcar o voy a pensar en esta función, en la f de x que está dibujada con rojo, y voy a empezar a... si yo pienso en esa función, tengo esta región. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta, chicos? Sí, ¿Eh? Sí, Y sí. no es esta la región que está marcada. Es ¿debajo de quién? De la parábola. ¿Y por encima de quién? Del eje X. ¿Está bien? Claro, Sí. profe, o sea, como que son dos funciones superiores. Hasta una parte del intervalo y después sigue otra. Exacto. ¿Sí? Entonces la tengo que plantear como dos subregiones, como área de dos, ¿sí? Subregiones. Entonces, entre 0 y 1, ¿quién iría? ¿Quién limita en la parte superior? 3x cuadrado. 3x elevado al cuadrado. Bien, ¿y en la parte inferior? X igual a 0. Y igual a 0. Sí, igual a 0. O f de x igual a 0. ¿Está bien? Y desde 1 a 4, ¿quién limita en la parte superior? Menos x más 4. Bien. ¿Y en la parte inferior? Y igual a 0. Exacto. Entonces tendríamos que el área, ¿sí? Área 1 sería el área, digamos, estaría conformado por A sub 1 más A sub 2, donde A sub 1, ¿quién es? La integral entre quién? Entre 0 y 1, ¿de quién? De 3x cuadrado diferencial x. ¿Está bien? Más Sí. A sub 2, ¿a qué es igual? A la integral entre quién? Entre 1 y 4, ¿de quién? De menos x De más 4. menos x más 4 diferencial x. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, no se los voy a resolver porque no llegamos, pero les quiero explicar otra cosa más. ¿Sí? Me voy a pasar directamente a esta. Ahí, profe, ahí Perdón, tenemos que sacar. perdón, ahí vuelvo. Sí, No, que a partir de ahí tenemos que sacar la primitiva en cada una por separado y después exacto. reemplazar por los valores de x y después sumar esos Claro, valores. después a la primitiva lo evalúo en los límites de integración, cada uno, ¿sí? Porque acá va Sí, a sí. tener en cada uno, ¿ves? ¿Sí? Bueno,
Ya les fui adelantando un poquito. ¿Sí? El resultado en ese caso les va a tener que dar 5,5 unidades de área, para que ustedes lo anoten y lo tengan para mañana en clase. No sé si trabajarán con este y si no, bueno, después van a ver la resolución. ¿Está entendido, chicos? Sí, profe. Juan, ¿te parece que explique uno? Me voy a este. Exactamente. Y- Al menos y lo que es el planteo. Sí, Y le dejamos de última a los chicos para que los chicos de práctico que resuelvan el resto de las actividades que están programadas en la guía. sí, porque no estamos hoy un poco medio demorados, digamos. Pero bueno, vale que ustedes como estudiantes nos pregunten las dudas. Eso es valioso. ¿Eh? Bueno, es importante también tener en cuenta, como acá les puse, que a veces se nos pide que encontremos el área encerrada entre dos curvas. Nosotros hasta ahora decíamos encerrada entre dos funciones, pero ¿qué nos había pasado hasta ahora? Fíjense, entre dos funciones. Acá tenemos entre dos funciones, pero siempre o nos daban el gráfico que nosotros podíamos estar observando cuáles eran, ¿sí?, los límites de integración o los extremos de integración. Pero ¿qué pasa si sucede algo como esto? Que nos dice, encontremos el área cerrada entre dos curvas. Y no nos dice, no nos dan ninguna otra información. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En este caso se deben calcular los puntos de intersección. No es un ejemplo que ustedes tengan en el material, les aclaro. En este caso se deben calcular los puntos de intersección de las curvas para poder determinar los límites de integración A y B. ¿Cómo hacemos? ¿Sí? El ejercicio, supónganse, o el ejemplo en este caso les dice, determina el área de la región encerrada por las curvas I igual a menos x cuadrado, que es esta, y la otra función es x al cuadrado menos 8. ¿Sí? Y fíjense que justamente el área o la región nos queda totalmente por debajo del eje de abscisas, que también valía aclararlo para un compañero que nos preguntaba. ¿Sí? Independientemente de la región donde quede, si siempre puedo utilizar la misma fórmula o no. Acá, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es encontrar los límites de integración, porque nos dice encerrada entre las dos curvas. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar los límites de integración? Igualando, como nos dice acá, se deben calcular los puntos de intersección de las curvas. Los puntos de intersección de las funciones, como ustedes lo hacían en Matemática 1, que era cuando igualaban las dos ecuaciones de las funciones. Entonces, cuando igualamos encontramos los puntos de intersección. ¿Igualamos quién? Menos x cuadrado igual a quién? A x cuadrado menos 8. O equivalentemente, ¿esto qué sería? 2x al cuadrado menos 8 igual a 0. Si resolvemos esta ecuación, ¿sí?, encontramos que los valores de x son 2 y menos 2. O sea que acá, fíjense, tenemos los, ¿sí? Fíjense, acá tendríamos, en realidad este no es 2, ¿sí? O sea, a nosotros solamente cuando resolvemos esta ecuación nos interesan, ¿qué cosa? Nos interesan los valores de x. ¿Por qué? Perdón, este es un 2. Nos interesan los valores de x. ¿Por qué? Porque los valores de x van a ser los extremos de integración. Nosotros, ¿sí? Porque, ¿qué hacemos? Integramos respecto de quién, del eje x. Entonces, acá tendríamos, fíjense, un extremo
o un límite de integración, acá tenemos el otro. ¿Está bien? Y siempre utilizamos el mismo procedimiento. Entonces, ¿qué vamos a plantear? ¿El área cuál va a ser? La integral definida entre menos 2 y 2. Siempre la función que limita en la parte superior. ¿Quién es la que limita en la parte superior? La menos x cuadrado. Menos la función que limita en la parte inferior. ¿Quién es la que limita en la parte inferior? X cuadrado menos 8. Realizan todo el procedimiento, calculan la primitiva, evalúan en los extremos, ¿sí? ¿Y eso qué les da? 64 tercios, bueno, acá dice unidades cuadradas, por eso fíjense que si uno lo saca de otra bibliografía, utiliza otro material, dice unidades cuadradas, nosotros ponemos unidades de área, pero para el caso se entiende, ¿no? Profe, y ahí cuando estás, que planteas la integral, como está por debajo del eje de las x, Sí. ¿no tendría que multiplicarlo por menos 1? No, porque con ese procedimiento de tomar la función que está por encima menos la función que está por debajo, automáticamente ya el valor te queda positivo. Por eso lo puse precisamente para que ustedes vieran que independientemente de donde esté ubicada la región, el procedimiento o esa fórmula es válida. Claro, como que ya lo tiene en cuenta, digamos. Exacto. Perfecto. ¿Sí? Porque fíjate, en esta región, y también habíamos antes buscado algunas regiones donde hay una parte en este. Fíjate, la región tiene una parte positiva y otra parte negativa. Y también si utilizamos la fórmula, directamente ya nos queda el valor positivo. Genial, profe, gracias. ¿Sí? ¿Alguna cosa que quieras aclarar, Juan? Sí. En el mismo gráfico que estabas trabajando recién, con las dos funciones cuadráticas. Acá. Fíjense que las dos funciones que se presentan acá, la primera, y igual a menos x al cuadrado, es una función cuadrática que no tiene desplazamientos ni vertical ni horizontal. Sí, lo que ha sucedido se ha reflejado respecto del eje de las x, por eso aparece el menos delante de la x al cuadrado. Y la segunda función es la x al cuadrado desplazado 8 unidades hacia abajo. Piénsenlo con lo que hemos estado estudiando en matemática 1. Sí. Si en vez de tener esa área por debajo del eje de las x, lo hubiéramos tenido a las mismas funciones desplazadas ambas funciones hacia arriba del eje de las x, el resultado del área no tendría que estar cambiando. Eso también es una forma de poder justificar que si el área o la región se encuentra por debajo del eje de abscisa o por encima del eje de abscisa, pero es la misma región, el resultado tiene que ser el mismo. Claro, o sea, si lo encontraríamos... Si no lo sé dibujar precisamente yo, pero bueno, no hay quedaría... Problema, si estuviera por ahí arriba, pero fuera en la misma área. Claro, sería exactamente lo mismo. Lo mismo. Se haría siempre el procedimiento, la integral entre menos 2 y 2, Claro. de la curva que está por encima menos la curva que está por debajo. ¿Importa si la gráfica o el área esa se encuentra por debajo del eje de las x, una parte por arriba y otra parte por debajo, o todo por encima del eje de las x, si la región es la misma? La respuesta es no, porque Claro, numéricamente... porque está dentro de un mismo intervalo, ya sea arriba o abajo, pertenece al mismo intervalo. Exacto. Por eso, siempre tener en cuenta cuál es la función que limita en la parte superior y cuál es la función que limita en la parte inferior. O sea, lo que mencionamos acá en el procedimiento, ¿sí? Que dijimos acá cuando decíamos generalizando. Por eso yo les remarqué esto. ¿Sí? Si bien los dibujitos, digamos, o las regiones que ustedes tienen en la teoría hacen a esto, hacen al hecho de que las funciones siempre se encuentren por encima,
Por eso valía el hecho de rescatar que, digamos, esta propiedad también es válida para las funciones que se hallan por debajo del eje X, y ahí automáticamente me surgió el hecho de presentarles esta situación. Exacto. Quizás hay algunas actividades, no me acuerdo precisamente de cuáles, del práctico, ¿sí?, que ustedes tienen que hacer referencia o tienen que utilizar. Debe ser la actividad 7, me parece. Tampoco tienen tanto. Precisamente la actividad 7. Porque tanto la actividad 6 como la actividad 8 eran las que, bueno, teníamos pensado y organizado para darles, para poder explicárselas hoy, pero bueno, por una cuestión de tiempo no, la actividad 5 y la 8. Siempre Bueno. no perder de vista de que, bueno, todo lo que han aprendido en Matemática 1, efectos de poder graficar funciones sencillas, lo tienen que manejar para lo que es Matemática 2. Claro, también me surgía acá, digamos, porque en su comienzo, digamos, en otra oportunidad, trabajábamos o queríamos calcular el área, ¿sí?, sombreada y limitada por las dos funciones, digamos, pero no les decíamos cuál era, digamos, la ecuación de esta función, sino que a lo mejor le dábamos como algunas pautas, le decíamos es un desplazamiento de la función y igual a f de x igual a x cuadrado, que cumple tales y tales características, para que ustedes también integren un poquito con los contenidos de Matemática 1. ¿Sí? Así que piensen también en esas cosas que se los podemos dar. Bueno, dejamos acá, Juan, no sé si con la grabación y la... Ahí corto la grabación. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Disculpen. A los chicos que no les... ¿No? No, profe, de momento no. Bueno. Por mi parte no, profe. Bueno, pero ¿se dan cuenta? O sea, y queremos ver algunas consultas, en el... ahí Yo ahora lo voy a repasar, profe, y si tengo alguna consulta, escribo. Perfecto. Me parece fantástico. Eso es lo que tenés que hacer.